Bueno, estamos en la segunda parte de esta segunda sesión dedicada a la determinación del límite de una función. Y como les había detallado en el video anterior, no vamos a recurrir a métodos visuales o geométricos, sino a recursos algebraicos. Y acá tenemos la lista de las 6 vías o los 6 métodos más conocidos. En este video nos vamos a dedicar a centrar en los primeros 3: la sustitución directa, los límites laterales y las indeterminaciones salvables por factorización. Vamos a comenzar con el primero. Aquí se trabó un poquito, ahí está. Bueno, el método de la sustitución directa propiamente es el que describimos en el video anterior. Es decir, son aquellos casos que por la mera exploración visual o geométrica podemos llegar al concepto de límite. Y si queremos hacerlo de manera algebraica, como su nombre lo sugiere, lo único que tenemos que hacer es cambiar en todos los lugares donde aparece la variable independiente por el valor que nos interesa en el límite, que en este caso, por ejemplo, es 5. Fíjense que si yo hago eso, 5 al cuadrado, 25 más 11, 36. Y abajo solo copiamos la variable independiente. Raíz de 36 es 6, que partido por 5 me da exactamente 1.2. Fíjense que no hubo ningún inconveniente y yo pude llegar hasta el final de este cálculo. Cuando eso sucede, lo más probable es que nuestra función sea una función continua y que el límite exista y sea exactamente ese valor que hemos encontrado. Si nosotros observamos de este lado la gráfica, en efecto tenemos una función continua y en x igual a 5 la función tiende a una altura de aproximadamente 1.2. Fíjense que eso podríamos preguntárnoslo en 4, en 3 y en 2. Dado que esta función es continua, este proceso siempre tendrá éxito. Y repito, si lo quiero hacer por la vía algebraica, omitiendo la gráfica, lo único que tendré que hacer es sustituir el valor de x por el valor propuesto. Fíjense que acá, aunque la diversificación de operaciones ha cambiado, se procede de la misma manera. Me interesa el límite de esta función en x igual a 2. Bueno, pues la voy a poner en el único lugar donde figura. Y calculo esto ahí en su maquinita, en su calculadora, y me sale 0.135, que sumado a 2 da esta cantidad, partida por 8 me da 3.7. Fíjense que en la gráfica visualmente se ve que no va a haber problemas porque esta es una función continua, una función que se dibuja en un solo trazo y particularmente en x igual a 2 tiende a una altura de 3.7. Entonces este límite, el límite de esta función sí existe. Pensando en el ejemplo de la cercanía, si yo camino por el lado izquierdo y por el lado derecho y me acerco a 2, siempre me conduzco al mismo lugar, a 3.7. Entonces el método de sustitución directa es el primero que ustedes van a probar cuando se enfrenten a un ejercicio de cálculo de un límite. Y si pueden llegar hasta la operación final, es decir, a determinar el valor de esa expresión a una cantidad numérica, entonces el límite sí existe porque probablemente esa función sea continua. Vamos a ver qué sucede en el caso de que esto no funcione. Bueno, y para ello tengo preparado acá dos ejemplos. Eh, Vamos al método de los límites laterales, que es el método que describíamos en el video introductorio, el método este del novio y el amigo que se le acercan en una banca a la novia. Entonces vamos a tratar de calcular el límite de esta función racional cuando la x tiende a menos 1. Fíjense que si uno procede, como en el caso anterior, por el método de sustitución directa, porque es el método más fácil, cuando elevo al cubo menos 1, obtengo menos 1. Y abajo solo la sustitución directa. Hago la cuenta arriba y abajo y me sale 0 entre 0. Esta es una forma indeterminada, no se puede calcular. Y uno podría desanimarse y aventurarse a decir que no existe límite. Pero puede ser que sí exista, aunque tengamos de principio una indeterminación. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Bueno, pues vamos a construir dos sucesiones. Una por la izquierda, la del amigo, y una por la derecha, la del novio, que se acerquen al punto que nos interesa, que es menos 1. Eso, y con esos valores no tendremos otra cosa más que evaluar la función y fijarnos qué es lo que le sucede a los resultados. Y de esos resultados, pues tratar de verificar si el límite existe o no. Entonces, para hacerlo rápido, vamos a recurrir a una tablita de Excel, ¿no? Fíjense que aquí
he colocado en la posición central a menos 1. Le voy a construir una sucesión que le venga por la izquierda y una sucesión que le venga o se le acerque por la derecha. Fíjense que del lado izquierdo de menos 1 está el menos 2, el menos 3, el menos 4. Hay números negativos. Y del lado derecho también. De hecho, el siguiente entero sería 0. Entonces voy a construir una sucesión que se acerque a menos 1 por la izquierda. Por supuesto, una buena aproximación sería esta, menos 1.1. Es un número que se encuentra a la izquierda de menos 1. Pero voy a proponer otro que esté más cercano, por ejemplo, menos 1.01. Y luego otro todavía más cercano, ya se habrán imaginado quién es, menos 1.001. Fíjense que todos esos valores están a la izquierda en la recta numérica, pero cada vez le son más cercanos. Ahora voy a pensar en otra sucesión que se acerque a menos 1, pero por valores de la derecha. Una buena aproximación sería esta, menos 0.9. Pero es un punto que, aunque cercano, no es el más cercano que uno puede concebir. El siguiente en la lista podría ser este, menos 0.99. Y ya pasándonos de lanza, el que sigue o el más cercano sería menos 0.999. Si quisiéramos exagerar, podríamos poner menos 0.99999, una cantidad considerable de veces. Sería un número todavía más cercano a menos 1. Pero con esos basta. Ahora, ¿qué voy a hacer de este lado? Bueno, voy a construir la fórmula para evaluar todos estos valores y observar qué es lo que sucede en el comportamiento de estas sucesiones. Vamos a comenzar. Como mi función a describir es una función racional o una función división, entonces le voy a poner dos paréntesis, ¿no? Para delimitar bien nuestras cantidades. Fíjense que en la función del denominador hay que elevar al cubo la variable independiente. La variable independiente la voy a recoger de acá y voy a introducirle un exponente cúbico y todavía voy a sumarle 1. Y ya habré descrito toda la fórmula de arriba. Y en la fórmula de abajo, fíjense que tengo x más 1. Entonces, en el segundo paréntesis, le doy clic a la celda de al lado y le pongo más 1, ¿no? Ya que he terminado, pues le doy enter y obtendré ahí el valor correspondiente a ese valor inicial. Bueno, arrastramos la fórmula para que se aplique en todos los casos. Y observa lo que esperábamos, que en menos 1 es el único lugar donde la tabla de Excel no nos puede decir nada. Eso ya lo sabíamos desde un principio, porque había una indeterminación. Y esta tablita es consistente con ello. Lo que a mí me interesa es observar qué le sucede a los valores obtenidos de la sucesión por la derecha y de la sucesión por la izquierda. Fíjense que al valor al que se aproximan es 2.7, 2.9, 2.99. Si aquí me paso de lanza y le agrego otro 9 y actualizo la fórmula, fíjense que lo que me da es 2.9997 y más expresiones después de ese 7. No es muy difícil intuir que a los valores a los que se acerca esta sucesión son a 3, 2.9, 2.99, 2.9999. Y eso exactamente ocurre con la sucesión que se acerca por la izquierda, 3.3, 3.03, 3.003. Si aquí le agregamos otro 0 y actualizamos la fórmula, fíjense que este número todavía está más cercano a 3, salvo que este se le acerca por abajo por la vía del 2.9 y este se le acerca por arriba por la vía del 3.00 algo. Sin embargo, las dos formas de aproximación conducen a un mismo valor, a 3, y eso lo voy a escribir de este lado. Bueno, aquí cortaríamos la tablita para asuntos de la tarea que les voy a dejar en la Classroom, pegamos ahí el detalle de nuestros cálculos y acá ponemos las conclusiones, ¿no? Este método se llama el método de los límites laterales porque tengo que contestar a la pregunta de cuál es el límite por la izquierda. Recuerden que eso lo denotábamos con un x menos. ¿Y cuál es el límite por la derecha? Lo denotamos con un x más. La estrategia del novio, la estrategia del amigo. Y como en ambos casos la función se va a 3, nosotros vamos a concluir que esta función globalmente sí tiene límite, porque el límite por la izquierda y por la derecha fueron el mismo. Entonces
a la pregunta de cuál es el límite de esta función, ya podemos contestar que es 3. Y habremos terminado con este ejercicio. Vamos a hacer otro. Tenemos esta función, ¿no? Aquí ya está calculado. Vamos a borrarlo. Tenemos esta función que es una expresión irracional y nos preguntan cuál es su límite en x igual a 0. Fíjense que he procedido de la manera que habíamos sugerido, siempre por sustitución directa, a ver si pega. Fíjense que en este caso no pega, ¿no? Cuando cambio la x por 0, arriba tengo raíz de 2 menos raíz de 2, me da 0 entre 0. Y ya es una indeterminación. En el caso de este ejemplo y el anterior me sale 0 entre 0, pero bastaría con que el 0 apareciera abajo. El 0 arriba no es problemático siempre y cuando abajo haya algo. Pero si abajo hay un 0, eso ya es una indeterminación. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a tener que proceder creando dos sucesiones que se aproximen al valor de 0. Una por la izquierda y una por la derecha. Nos vamos a utilizar esta misma. Ahora el punto que es de nuestro interés es 0 y me le voy a aproximar por valores de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, este sería una aproximación burda, menos 0.1. Otro más cercano sería este, se parece un poco más a 0. Y una última propuesta, si quieren nos manchamos un poquito y le ponemos este. Fíjense que ambos se acercan a 0, pero por la izquierda. Fíjense que por la derecha, en este caso, tenemos valores simétricos, 0.1, 0.01 y el que le pusimos 3.0. Le pueden poner 4, 5, los que quieran, ¿no? En tanto más próximo, mejor se observa el comportamiento de esta función. Y acá vamos a escribir la nueva fórmula, que fíjense que es a igual a una fracción y que tiene dos raíces en el numerador. Entonces, procederemos igual. Hay algo arriba dividido entre algo abajo. Pero como lo primero es una raíz, ahí tendré que escribir otro paréntesis. Dentro de ese paréntesis irá x más 2, o la variable independiente más 2. Fíjense que la variable independiente la cojo de acá, le pongo 2, si era suma, ¿verdad? Sí, x más 2. Y luego, después de, bueno, ya hay que elevar a la raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada se puede escribir como un exponente y corresponde a un exponente de un medio o 0.5. Entonces cada vez que quieran sacar una raíz, eleven a la potencia 0.5. Y luego, ya que hacíamos eso, me parece que le sumábamos 2, ¿no? Ahí está, ¿no? No es cierto, le restábamos la raíz cuadrada de 2. Perdón. Pues aquí le ponemos menos este 2 en raíz cuadrada, que sería elevado a la 0.5, ¿no? Ahí está. Y en el denominador, o en la función, o la fórmula, o la expresión que teníamos abajo, solo teníamos a la variable x, ¿no? Entonces de ahí solo voy a copiar directamente. Y ya terminé de escribir, ¿no? A ver, la reviso. La raíz, menos la raíz de 2, y abajo está bien, ¿no? Entonces le damos enter y si no sale nada feo, significa que está bien. Bueno, ahora corremos la fórmula y sale otra vez lo mismo, ¿no? En 0, que es el punto importante, debe decirme Excel quién sabe qué rayos estás pensando. Y ahora voy a analizar qué le suceden a los valores conforme se acercan a 0. Y fíjense que la cosa marcha bien. Estos valores tienden a 0.35 y también los de arriba. Si ustedes quieren ser un poco más obsesivos, pónganle ahí otro 0, denle enter y fíjense que en efecto, de hecho los primeros tres números ya no cambian, 0.353, acá abajo tampoco. Le pueden agregar otro 0 si quieren, actualizan la fórmula y en efecto obtenemos lo mismo. Ambas sucesiones hacia donde se acercan es hacia 0.353. Por lo tanto, concluiremos de este lado. Bueno, vamos a robarnos la gráfica. Así le van a hacer en su tarea. Bueno, ahí nada más escribimos arriba la nueva fórmula, ¿no? Ahí ya nada más la copié. Y acá vamos a dar la conclusión, ¿no? El límite por la izquierda fue 0.353 y por la derecha tuvimos la buena suerte de que también. Por lo tanto, el límite global de esta función
en ese valor señalado es 0.353. ¿Sale? Bueno, entonces con eso ya tenemos detallada las dos maneras o los dos primeros métodos para hallar los límites. Vamos a pasar al último. Ya se me está acabando la saliva. Bueno, y el último se llamaba indeterminación salvable por factorización. Y para eso vamos a tener que recordar algunas vías de factorización que son las más comunes, ¿no? Recuerden que factorizar es convertir expresiones que son sumas y restas en alguna multiplicación. En el caso de los primeros dos ejemplos tenemos trinomios cuadrados perfectos. ¿Cómo sé que estoy en ese caso? Bueno, porque son tres, son expresiones de tres términos. Tanto el primero como el último tienen raíz exacta, raíz de 4x, 2x, raíz de 9, 3. No obstante, hasta ahí vamos en trinomio cuadrado. Para ser perfecto, esos dos números obtenidos de las raíces multiplicados y luego duplicados me deben dar el del medio. 2x por 3, 6x. El doble, 12x. Tarán. Sí, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza o en qué se convierte? Pues en un binomio al cuadrado. 2x menos 3 al cuadrado. Fíjense que el menos hereda del término del medio, porque acá tenemos otro trinomio cuadrado perfecto, pero donde el término central es positivo, y eso se hereda. Bueno, ese es el primer recordatorio de factorización. Si hay trinomios perfectos, habrá los que no son, que son los más complicados. Pero hay un caso intermedio que es muy fácil y se llama la diferencia de cuadrados. Fíjense que nada más son dos, están mochitos, entonces este es muy fácil de ubicar. Debe ser una resta forzosamente, la resta de dos cosas que están elevadas al cuadrado. ¿De dónde se obtiene x cuadrada? De elevar al cuadrado x, eso aparece en la primera posición. ¿De dónde se obtiene 36? De elevar al cuadrado 6. Fíjense que eso es lo que aparece en la factorización, pero uno sumado y uno restado. Repito, las raíces de las únicas dos cantidades que existen, una con suma y una con resta. Bueno, ¿qué pasa con los trinomios no perfectos? Bueno, ¿por qué son no perfectos? Fíjense que el 50 no tiene raíz, este tampoco y este tampoco. Entonces no se parecen al primer caso, por culpa de que los extremos no tienen raíz. En el caso de los primeros dos ejemplos, voy a buscar dos números que multiplicados me den 50, negativo, y sumados o restados me den menos 5. Hay que pensarle un poquito. Esos números son menos 10 y más 5. Menos 10 por 5, menos 50. Menos 10 más 5, menos 5. Y hemos terminado. Acá dos números que multiplicados den más 15 y que sumados den menos 8, pues menos 5 y menos 3. Menos por menos da más. Y 5 negativos y 3 negativos me dan 8 negativos. Y ya terminamos. El caso verdaderamente feo es este que está acá. ¿En qué se diferencia de los de arriba? Bueno, que los de arriba empiezan en x cuadrada solita. Y este no obstante empieza en x cuadrada y en un compañero. Entonces en los binomios tendré que poner al principio dos números que multiplicados me den el comienzo del trinomio. Bueno, pues 2x por 3x me dan 6. Y luego voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 20. En este caso he propuesto más 5 y menos 4. Si no funcionaran, le pongo negativo al 5 y positivo al 4, o al 5 lo paso de este lado. Es un lío, hay que estarlos buscando. ¿Cuál es la combinación final o la comprobación final? Bueno, voy a multiplicar en puente. Voy a multiplicar los de en medio y luego multiplicar los extremos. Y su resultado, al operarlos, tendrá que darme el central. Menos 4 por 3, menos 12. Lo guardo en mi cabeza. 2 por más 5, más 10. Más 10 menos 12 de mi cabeza me da menos 2. Fíjense que obtenemos este valor. Repito, hay que multiplicar en forma de puente y la operación de sus dos productos me debe dar el central. Muy bien. ¿Para qué hemos hecho este recordatorio? Bueno, porque el último de los métodos lo utiliza. Fíjense que seguimos en el mismo libro de ese rato. Tenemos aquí el método de la factorización para salvar las indeterminaciones. Tenemos el ejemplo de esta función racional y nos piden calcular su límite en x igual a 3. Para ello, lo que tendré que hacer primero, decíamos, es evalúa. Y si pega, ya la armamos. Es decir, cambia la x por 3 a ver a dónde vas. Pero tengo mala suerte. Cuando hago esa sustitución,
arriba me da 0 y abajo me da 0. Por lo tanto, ese límite no existe de forma directa. Probablemente un método indirecto me permita encontrarlo. ¿Podría proceder aquí por el método de los límites laterales, hacer una tablita en Excel? Sí, pero se puede uno ahorrar ese trabajo, y ese trabajo es factorizando. Vamos a tratar de factorizar la expresión que está arriba. Fíjense que es un trinomio no perfecto, porque raíz no tiene raíz cuadrada. Entonces buscaré dos números que multiplicados me den más 6 y sumados me den menos 5. Obviamente esos son menos 3 y menos 2. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que arriba y abajo aparezca una expresión idéntica. ¿Y qué sucede cuando tenemos repetido un factor arriba y abajo? Pues que tendrán que cancelarse. Fíjense que eso es lo que sucede aquí. Y me quedo con una expresión más simple, donde muy probablemente la evaluación directa ya será posible. Si cambiamos la x por 3, 3 menos 2 me da 1. De modo que no era cierto que el límite no existía. No existía por evaluación directa. Pero haciendo truquitos he llegado a la conclusión de que el límite sí existe y es 1. Antes de explicar el último de los ejemplos, quiero precisar algo acerca de la gráfica. Al factorizar, convertimos una expresión racional en una expresión que ya no lo es. De hecho, esta es una expresión lineal. Y del curso de geometría analítica sabrán que esas expresiones tienen por gráfica una recta. Pero no una recta en todo el sentido de la palabra, sino que es una recta con un agujero. ¿Dónde tiene el agujero? Exactamente en 3, porque esta función tiene memoria y nos dice que desde el principio en 3 no se vale, en 3 no se puede calcular. Entonces en los libros eso suele denotarse con ese huequito que tenemos ahí. Sí existe límite, pero la función en ese lugar no tiene un punto, ¿no? Porque en efecto el límite es 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Bueno, precisado ese detalle, vamos al último ejemplo y terminamos. Tenemos otra vez una expresión racional. Es aquí donde casi siempre utilizaremos la factorización, debo decírselos. Y vamos a hacer la sustitución directa, haciéndonos los que no sabemos, haciéndonos los ingenuos. Y fíjense que al hacer la sustitución, pues nos sale 0 entre 0. Por lo tanto, el método de evaluación directa no funciona. Tendré que factorizar. Este es un trinomio no perfecto, porque 15 no tiene raíz cuadrada, ¿no? Dos números que multiplicados me den menos 15 y que sumados y restados me den menos 2, menos 5 y más 3. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados. La voy a factorizar como el producto de dos binomios conjugados. Recuérdense que para eso se le sacaba raíz a x cuadrada y a 25 y me sale x y 5. En uno lo pongo más y en el otro menos. No importa el orden, pero 1 y 1. De ahí viene lo conjugado. Y entonces me fijo si arriba y abajo aparece algo, se repite, en efecto sí. Lo cancelo y llego a una expresión más bondadosa donde x igual a 5 probablemente ya no tenga problemas. Y este es el caso, ¿no? 5 más 3, 8, 5 más 5, 10. Y eso sí existe y es 0.8. De modo que el límite, aunque habíamos empezado con el pie izquierdo, resulta que sí existe. Y lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Fíjense que esa función nueva, esa función simplificada, es una función continua y particularmente en 5 el límite sí existe y es un valor muy chaparrito correspondiente a 0.8. Pero de todos modos, fíjense que hemos puesto ahí un agujerito porque significa que la función ahí no está definida. Aunque hayamos hecho trucos algebraicos para eliminar la indeterminación, ese hueco ahí se queda. Porque si no lo pusiéramos, significa que podríamos aplicar el límite directamente. Pero de eso, en un principio, hemos constatado que no se puede. ¿Sale? Bueno, vamos a dejar aquí los ejemplos. Vamos a terminar con estos tres métodos y en el siguiente video detallaremos los siguientes métodos que son un poco más complicados para determinar el límite de una función. Que les repito, siempre comenzamos por la evaluación directa. Si no funciona, tenemos dos vías. A utilizar el método de los límites laterales o las tablas de Excel o de la factorización para simplificar nuestras expresiones. ¿Sale? Bueno, aquí terminamos.